Cordial saludo, compañeros. Los saludo. Mi nombre es Zaira Jimena Suárez Jaimes de concursemos.com. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las tablas de retención documental. Este video, les recuerdo, hace parte de la unidad 3 del curso de gestión documental que concursemos.com ha preparado para todos ustedes con dos objetivos. Uno de ellos, pues, es la preparación para las pruebas escritas. Uno de los temas que más se evalúan, que más se preguntan en este tipo de pruebas de los concursos de mérito, pues es el tema de gestión documental. Y dos, ya que este curso va a ser certificado, les permitirá eh, aportarlo en nuevos procesos para que se lo tengan en cuenta en la valoración de antecedentes y puedan aumentar los puntos. Entonces, bienvenidos y sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Bueno, como les decía, el tema, tablas de retención documental. Vamos a iniciar definiendo qué son las tablas de retención documental, qué es eh, esta herramienta muy utilizada en las entidades y en las empresas en general. Pues las tablas de retención documental son un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad, acorde con su estructura orgánico-funcional, e indica los criterios de retención y exposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. Entonces, en palabras un poco menos complicadas y menos técnicas, las tablas de retención documental son esa herramienta donde vamos a identificar todos los documentos que produce la entidad y de acuerdo con la importancia que tengan esos documentos, se les dará eh, un tiempo de permanencia en cada uno de los archivos. Ya más adelantico vamos a hablar del ciclo vital de los archivos y del archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, para que entiendan mejor todo este tema. Pero lo importante que debemos tener en cuenta es que las tablas de retención documental son ese documento que nos permite saber qué documentos produce la entidad o qué documentos tiene la entidad y qué se va a hacer con esos documentos cuando ya cumplan con su ciclo. ¿Listo? A medida que vayamos avanzando en el video van a ir comprendiendo pues todo este tema. Lo importante es entender que las tablas de retención documental son una herramienta archivística muy valiosa y muy importante para todas las entidades. ¿Qué beneficios trae eh, utilizar las tablas de retención documental? Primero, facilitan el manejo de la información. Como allí están plasmados todos los documentos que utiliza la entidad, entonces es más fácil hacer ese proceso de manejo de la información. Contribuyen a la racionalización de la producción documental. Importantísimo. Permite a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente. ¿Sí? Facilita el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención en ellos estipulados. Esto es muy importante porque sabremos en dónde están los documentos, dónde tenemos que buscarlos. Garantiza la selección y conservación de documentos que tienen carácter permanente. ¿Sí? Entonces, hay algunos documentos que tienen una importancia pues bastante grande para toda la gestión administrativa y necesitan ser conservados permanentemente o necesitan ser conservados por mayor tiempo que otros documentos. Entonces, las tablas de retención documental nos ayudarán a eso.
Regula las transferencias de los documentos en las diferentes fases de los archivos, lo que les decía, existe un archivo de gestión, un archivo central y un archivo histórico. Con las tablas de retención documental nos ayudaremos para realizar ese proceso de transferencia de esos documentos de un archivo a otro. ¿Sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos? Claro que sí. Permite el manejo integral de los documentos, facilita la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total, ayudan a controlar la producción y trámite documental, identifican y reflejan las funciones institucionales, integran los procesos archivísticos para el manejo racional de los documentos, permiten identificar los documentos que sirven de apoyo a la gestión administrativa y que por su carácter pueden eliminarse en el archivo de gestión. ¿Listo? Entonces, estos son algunos beneficios de la utilización de las tablas de retención documental. Ahora sí, vamos a hablar de eso que les mencionaba en un principio, que es el ciclo vital de los documentos. ¿Qué es eso del ciclo vital? Entonces, pues de acuerdo con la información que contienen, ¿sí? Los documentos pueden ser relevantes o importantes para la gestión de la entidad o pueden tener algún valor histórico, algún valor cultural o algún valor científico, ¿sí? O simplemente pueden perder su funcionalidad dentro del archivo de una entidad. A esto es que se le denomina el ciclo vital de los documentos. ¿A qué papel cumplen, sí, los documentos en una entidad en determinado tiempo? ¿Sí? Los documentos que estamos utilizando en el momento, sí, que los necesitamos para los trámites de la entidad, sí, son los denominados documentos activos, sí. Es un término que también se utiliza mucho. También tenemos documentos que son importantes, pero que no los necesitamos mucho, ¿sí? Que se pueden denominar como documentos inactivos. Y tenemos otros documentos que definitivamente ya cumplieron su ciclo, que ya no sirve, ¿sí? Entonces se denominan también documentos inactivos, aunque esos documentos o algunos de esos documentos que de pronto ya no son importantes para la gestión, pero pueden tener un valor cultural o un valor histórico y entonces se deben conservar permanentemente. Eso es el ciclo vital de los documentos. ¿Qué función cumplen los documentos en determinado tiempo de su vida o de su existencia? ¿Listo? Entonces, les hablaba en un principio del archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Estas tres clases de archivos son las que conforman el ciclo vital de los documentos. Vamos a verlos cada uno para tener mayor claridad. ¿Qué es el archivo de gestión? El Archivo General de la Nación lo define como el archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite sometida a continua utilización y consulta administrativa. Es decir, el archivo de gestión son todos esos documentos que están en la oficina y que yo los necesito y que los utilizo para realizar mis funciones. ¿Sí? Los que necesito todos los días, los que necesito estar revisando constantemente, ¿sí? Los que necesito tener a la mano ahí en el momento preciso para cualquier actividad que se requiera dentro de mis funciones. ¿Sí? A mí me gusta utilizar muchos o comparar todos estos conceptos con cosas muy comunes que facilitan la comprensión de estos temas. En el video pasado de la clasificación documental, yo hacía la comparación de que la clasificación documental era como ordenar la casa. Voy a utilizar ahora un ejemplo muy parecido. Entonces, el archivo de gestión es como la biblioteca de nuestra casa, ¿sí? Donde nosotros tenemos documentos ahí que son muy importantes que necesitamos constantemente. No sé, los recibos, los documentos
de los niños, el registro civil de los niños, las fotocopias de las cédulas, de pronto los certificados laborales que tenemos cada uno. Sí, son documentos que necesitamos ahí constantemente y que por eso los tenemos en un sitio donde los podamos encontrar fácilmente, ¿cierto? Eso sería el archivo de gestión. ¿Listo? El archivo central. Entonces, nos dice que en el archivo central se reúnen todos los documentos que han sido transferidos del archivo de gestión y cuya información no es tan vital para la gestión de la entidad y el cumplimiento de sus funciones y por lo tanto, aunque pueden ser consultados en ocasiones, no son utilizados frecuentemente. Entonces, el archivo central es donde van esos documentos que cuando va transcurriendo el tiempo ya pierden como su funcionalidad dentro de la gestión y ya no los necesitamos con tanta constancia, ¿sí? Ya no lo necesitamos todos los días, sino de pronto lo necesitamos cada mes o una vez al año, ¿sí? Eso ya se define de acuerdo con las tablas de retención documental, pero pues es para ejemplificar. Entonces esos documentos ya no necesito tenerlos ahí tan a la mano, ¿no? Ya necesito disponerlos en un lugar donde sí se puedan conservar y donde se puedan organizar adecuadamente, pero donde no necesito estar a cada momento, todos los días utilizando. Para eso es el archivo central. Y para seguir con este tema de los ejemplos y las comparaciones, el archivo central es como ese espacio que tenemos en nuestra casa donde tenemos eh, muchas cosas, sí que no utilizamos constantemente. Lo podemos llamar el desván o lo podemos llamar el cuarto de San Alejo, sí, donde guardamos muchas cosas, por ejemplo, no sé, la herramienta, un martillo, sí, que no lo utilizamos todos los días, pero que en algún momento lo vamos a necesitar y sabemos que vamos a ir a ese lugar y lo vamos a encontrar en un lugar específico donde hemos dispuesto las herramientas. Eso más o menos es el archivo central. Todas las entidades deben tener el archivo de gestión que va a estar en la oficina, en cada una de las oficinas productoras, y el archivo central que ya es un archivo, es un lugar, sí, que dispone la entidad donde van a llegar todos esos archivos que ya no se necesitan en los archivos de gestión, pero que sí necesitan estar en un lugar determinado para cuando se requieran poderlos encontrar de manera fácil y pues obviamente que se puedan conservar. Perdón. Y el archivo histórico eh, es donde se transfieren del archivo central o del archivo de gestión la documentación que por decisión del correspondiente comité de archivo debe conservarse permanentemente dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación. Entonces, ya cuando ha pasado mucho tiempo, ya esos documentos que estaban en el archivo central ya no se están utilizando, ya no son necesarios para la gestión de la entidad. Entonces se hace un proceso en el cual se decide si ese documento es importante para la cultura, para la ciencia, la investigación, si tiene un valor adicional, ¿sí? Y ese entonces es el archivo histórico. Entonces, en el archivo histórico vamos a encontrar, por ejemplo, no sé, mapas antiguos, cartas de personas que fueron importantes para la historia, ¿sí? Algún acta de fundación de algún municipio, cosas así, cosas que son más importantes para la cultura, no tanto para la gestión de una entidad. Listo, entonces ese archivo histórico yo lo comparo con la casa de la abuelita, ¿sí? Donde ella tiene muchas cositas que no sirven mucho, pero que representan un valor sentimental para ella. Entonces tiene las fotos de los nietos cuando eran pequeñitos y de los hijos.
cuando estaban pequeñitos, las medallas que ganaron los niños en los campeonatos, ¿sí? Que no son cosas que se necesiten como tal, pero que sí representan un valor sentimental para la abuelita o para la familia. Entonces, eso es el archivo histórico. Y si ustedes se dan cuenta, el archivo histórico no está dentro de la entidad. El archivo histórico puede estar o en el Archivo General de la Nación o en el Archivo General Territorial, si fuese necesario. ¿Listo? Entonces, para tener claridad, entonces, archivo de gestión, documentos que yo necesito para realizar mis funciones. De archivo central, documentos que, aunque todavía son importantes, ya no los utilizo tan frecuentemente. Y el archivo histórico, documentos que ya tienen otro tipo de importancia, como cultural, histórica, científica, entre otros. ¿Listos? Listo, entonces ahora vamos con los procesos técnicos. Cómo se elaboran las tablas de retención documental o qué se debe hacer para elaborar las tablas de retención documental? Y se han identificado cuatro etapas importantes. El Archivo General de la Nación nos dice lo siguiente. En el desarrollo de los principios básicos a nivel operativo se inicia con los procesos técnicos que constituyen herramientas de primera mano en la gestión documental: identificación, valoración, selección y eliminación. Los dos primeros preceden a la elaboración de las tablas de retención documental y los dos últimos son sus resultados. Entonces, los dos primeros que vamos a definir a continuación, que es la identificación y la valoración, se debe hacer antes de la elaboración de las tablas de retención documental. Y ya los dos últimos, que sería la selección y la eliminación, ya es el objetivo final de la tabla de retención documental, que es decidir qué se hace con esos documentos. ¿Se seleccionan o se eliminan? ¿Listo? Entonces vamos a verlos uno por uno. La identificación es el primer paso, ¿sí? Y lo que busca es reconocer la procedencia, caracterizar y describir la documentación producida y o recibida, clasificándola de acuerdo con la estructura orgánica de la entidad y diferenciando claramente las agrupaciones documentales. Si ustedes recuerdan, esto es el proceso que se hace en la clasificación documental que vimos en el video anterior. Si no lo tienen claro, les recomiendo que vayan a buscar. Entonces, básicamente, en este proceso de identificación o el mismo proceso de clasificación documental, lo que se hace es establecer las agrupaciones documentales, ¿sí? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la sección documental? La subsección, las series, las subseries, ¿sí? Y todo esto se hace en base a la estructura orgánico-funcional de la entidad y de acuerdo pues con las funciones que realiza cada una de sus unidades administrativas o de sus oficinas o dependencias. ¿Listo? Entonces, el proceso de identificación es, como su nombre lo indica y valga la redundancia, identificar los documentos que produce la entidad, quién los produce y quién los produce, ¿sí? Y clasificarlos de acuerdo con sus características o la función que cumplen dentro de la gestión de la entidad. ¿Listo? Ese sería el primer paso, que sería la identificación, y que si ya es un proceso que se ha hecho previamente, pues simplemente se utilizaría el cuadro de clasificación documental, que es el resultado de ese proceso de la clasificación documental. Les recomiendo nuevamente que vayan a ver ese video donde se aclara o se amplía todo este tema de la identificación o la clasificación documental. El segundo paso sería la valoración. Sí, yo les hablaba que los archivos históricos adquieren un valor, ¿sí? Adicional o un valor diferente a los archivos que están en perdón, a los documentos que están en el archivo de gestión o en el archivo central, ¿sí? Eso se hace a través de la valoración, ¿sí? ¿Qué es lo que busca la valoración?
Lo que busca es identificar esa importancia que representa esa información que contiene esos documentos, ¿sí? Para decidir qué hacer con ellos de cierta manera, ¿sí? Entonces, em, puede tener valores primarios o puede tener valores secundarios. Los valores primarios son los que se le dan a los documentos que están en el archivo de gestión o en el archivo central, ¿sí? Y son esa importancia que tienen esos documentos para la gestión y la administración de la entidad. Entonces, valores primarios hay varios, pero los principales son valor administrativo, que sería pues ya directamente para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, ¿sí? Valor jurídico, ¿sí? Que ya es para, que son aquellos que se derivan de los derechos o obligaciones legales, ¿sí? Valor legal, ¿sí? Que sirven como testimonio ante la ley. Valor fiscal, que son de utilidad para actividades de tesorería y todo lo que tiene que ver con Hacienda, o valor contable, que ya son, digamos, los registros de los movimientos de cuentas y registros de ingresos y gastos que se dan en una entidad, ¿sí? Entonces, todos esos documentos que cumplen esas funciones son documentos que tienen valores primarios y esos documentos van a reposar ya sea en el archivo de gestión o en el archivo central, ¿sí? Porque cumplen esas funciones o sirven para esas actividades. Los valores secundarios ya son los que se le dan a los documentos que van a ser conservados permanentemente y ya no tienen que ver con la gestión o administración de la entidad, sino como les decía anteriormente, ya tienen que ver con otro tipo de importancia más de cultural o histórica o científica, ¿sí? Entonces, histórico son esos documentos que son útiles para la reconstrucción de la historia o memoria de una comunidad. Entonces, yo les mencionaba, por ejemplo, no sé, el acta de constitución de un municipio, por ejemplo, ¿sí? O el primer mapa que se elaboró de un municipio. Eso es un valor histórico porque ayuda a contar la historia, ¿sí? Ya valor científico, pues ya tiene que ver más con el desarrollo de conocimientos de determinadas áreas. Entonces, un documento de valor científico puede ser, no sé, un cuadernillo, un cuaderno de anotaciones que realizó algún científico importante, ¿sí? Hace mucho tiempo que estaba investigando algún tema específico, hizo unas anotaciones y quedaron ese documento ahí. Entonces, eso puede ser un archivo al cual se le puede dar el valor secundario, un valor científico. Y cultural, pues son los que dan testimonio de los hechos y vivencias y tradiciones y costumbres pues de la sociedad en general. Entonces, valores primarios cuando son importantes para la gestión y administración de la entidad y valores secundarios cuando ya adicionalmente son importantes para la historia, la ciencia o la cultura. ¿Listo? Obviamente, para, eh, para, eh, para dar estos valores a los documentos, eh, tiene que haber un equipo, ¿sí? Con personas expertas que puedan decidir eh, qué tipo de valor se le dará a los documentos y cuánto tiempo durará ese valor. ¿Listo? Entonces, una vez, bueno, ya la valoración, entonces, la selección, ¿sí? Ya, digamos que hasta la valoración documental, ¿sí? Como decíamos, es antes de elaborar las tablas de retención documental. ¿Sí? Entonces, en las tablas de retención documental van a estar consignados lo que se hizo previamente. Las agrupaciones documentales que se definieron en el proceso de identificación y la valoración documental que se le da a cada uno de esos documentos. ¿Sí?
Luego, cuando ya transcurre el tiempo que se ha determinado, por ejemplo, que diga, bueno, este archivo de gestión va a durar 10 años en el archivo central, ¿sí? Porque hasta ahí llega su importancia para la gestión. Y luego de eso, pues entonces se hará un proceso de selección. ¿Qué es la selección? Es una forma de disponer los documentos que ya perdieron su valor primario, ¿sí? O sea, ya no sirve más para la gestión o administración de la entidad, ¿sí? Entonces, hay que mirar qué se hace. Una de esas cosas que se puede hacer es un proceso de selección. El proceso de selección consiste en tomar algunas muestras de esas series documentales para conservarlas, eh, simplemente para dejar como un ejemplo de su contenido informativo, ¿sí? Y el resto se elimina. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie documental que se denomina actas, ¿sí? De esas actas tomamos una para dejarla ahí como evidencia de esa información, y las demás se eliminan. Obviamente, pues hay unos criterios para ese proceso de selección que lo pueden ampliar en la guía, pero pues lo importante es entender que la selección es una forma de disposición final de los documentos. La otra forma de disposición es la eliminación, que es ya cuando definitivamente esos documentos no es necesario conservarlos más, porque ya pierden totalmente su valor, ya no son necesarios, ya prácticamente se convertirían en basura, por decirlo de alguna manera. Entonces se hace un proceso de eliminación, es decir, se destruyen ya conforme a lo que se establezca en las tablas de retención documental. ¿Listo? Entonces, eso digamos que son los temas importantes a tener en cuenta en las tablas de retención documental. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que las tablas de retención documental son esas herramientas donde están consignados todos los documentos pertenecientes a una entidad, donde se establece qué valor tienen, ¿sí? Y qué tiempo van a permanecer dentro de los diferentes archivos. Cuánto tiempo va a permanecer en el archivo de gestión, cuánto tiempo va a permanecer en el archivo central. Después de eso, cuando pierda su valor, si adquiere un valor secundario, pasaría al archivo histórico, que sería su conservación permanente, o si de acuerdo a la importancia o a la información que contiene, se les aplica un proceso de selección, o si definitivamente se elimina. Y también se debe especificar la forma cómo se elimina, ¿sí? El procedimiento para hacer esa eliminación. Entonces, pues eso es eh, por el video. Espero que sea de mucha ayuda. Recuerde que nosotros somos un grupo de estudio dedicado a ayudarles en todo el proceso de los concursos de mérito. Por acá en el video aparecen los números de contacto, o en la descripción del video también están, para que hagan parte de nuestro grupo de estudio y se preparen para en este proyecto que pues es el concurso de mérito. Muchísimas gracias por la atención y nos veremos en otra oportunidad.